Sí, les decía entonces que a partir de un problema didáctico, un pequeño problema bien básico, vamos a estudiar lo que son las fuerzas sísmicas según el Código Andino de Construcción. Entonces, al final lo que vamos a obtener, el objetivo de este problema va a ser encontrar las fuerzas sísmicas. Como hemos visto, nosotros estamos estudiando nada más el método equivalente, ¿verdad? O el método estático equivalente de fuerza. Entonces, para eso vamos, como les digo, a generar las fuerzas producto del sismo, ¿verdad? Entonces vamos a leer el problema. Eh, no sé hasta cuánto podemos llegar hoy a avanzar. El problema es relativamente largo. Entonces, vamos a arrancar. Permítanme. Yo les voy a pasar en su momento este documento en PDF que vamos a ir generando. Entonces, fíjense en el problema. Dice que el cálculo de fuerzas sísmicas eh, obtenidas al emplear, dice que obtenidas al emplear el método de fuerzas horizontales equivalentes. Dice que entonces vamos a calcular las fuerzas en el sentido X y en el sentido Z. Quiere decir que solo vamos a considerar el sismo horizontal. De acuerdo con el Código Hondureño de Construcción 08. Y dice que usemos un peso específico del concreto de 2.400 kilogramos metro cúbico. Podemos usar, en otras literaturas usan 2.500. Nosotros vamos a usar 2.400. Entonces, fíjense que la estructura que les estoy comentando que vamos a desarrollar aquí para el cálculo de la fuerza sísmica es bien básica. Permítanme que por accidente deje de compartir. Es bien básica la estructura que vamos a hacer. Fíjense que tenemos prácticamente son 4 columnas y sobre ella una losa y perimetralmente tenemos vigas. Entonces es algo bien sencillo. Es con el objetivo de que entiendan esas fuerzas equivalentes, ¿verdad? Entonces, detrás de eso hay unas consideraciones ahí de rigideces y una parte de cálculo y análisis que hay que hacer antes de poderlas tener. Entonces, tenemos que la losa va a ser de 12 centímetros. Las vigas van a ser perimetrales. Las vigas perimetrales van a ser de punto 30 por punto 45. Ahí son metros, ¿verdad? Ahí son metros. La ubicación del proyecto va a ser en San Pedro Sula. La altura del nivel, del nivel de la losa va a ser de 3 metros. El concreto, la resistencia del concreto que vamos a utilizar va a ser em, de 250 kilogramos centímetro cuadrado. El módulo de elasticidad lo vamos a calcular según el código de construcción con 238.751 kilogramos centímetro cuadrado. Según el código, el módulo de elasticidad se calcula como, aquí les comento, yo el módulo de elasticidad E para el concreto lo calculo como, según el código, 15.100 raíz de F'C. Entonces, si sustituimos aquí el F'C, esto es en unidades métricas, ¿verdad? Esto nos va a dar kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, esto sería, permítanme, esto sería 250 aquí. Si hacen esto, van a obtener los 238.751 que yo tengo aquí. Esto. Bueno, el tipo de suelo, supongamos de que se hizo un estudio de suelos y que tenemos ahí una arcilla blanda, ¿verdad? Sabemos de que ahí tenemos una arcilla blanda. El sistema estructural va a ser un marco semirrígido de concreto. Lógicamente tenemos vigas y columnas, entonces corresponde a un marco rígido. Ya vamos a ver a qué se refiere, o no,
hay cosas que no las vamos a ver tan a detalle porque requerirían cierto tiempo, pero vamos a ir comentándolas respecto a esto que dice semirrígido. Entonces tenemos aquí la planta, fíjense bien. Yo dispuse, si ustedes se fijan, las columnas están en diferentes disposiciones. O sea, en la construcción normalmente las columnas se ponen en una sola disposición y en muchos casos las columnas en todos los niveles tienen las mismas medidas. Yo aquí cambié las medidas para efectos del ejemplo. No quiero que se vayan pensando de que en una construcción vamos a poner para esta cosa tan sencilla, para este ejemplo tan sencillo, poner las columnas en este sentido y poner esta otra columna en este sentido. Este sentido en el que yo puse las columnas obedece al propósito del ejercicio, que es básicamente obtener, con esa disposición de las columnas vamos a obtener rigideces distintas, o sea que el centro de rigidez no va a coincidir con el centro de masa, y eso me va a permitir tener una excentricidad, vamos a verlo más adelante, y ese es el propósito entonces de la disposición de estas columnas. La losa tiene un hueco, ¿verdad? Este hueco tiene 1 metro por 1,50. De igual manera, la idea es generar excentricidades. Si hacen un corte aquí, el corte lo vamos a visualizar de esta manera. Entonces tenemos 45 centímetros de altura y tenemos 30 centímetros de base. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando. Si se fijan aquí, aquí he colocado los ejes. Yo tengo mi origen, mi análisis lo voy a hacer a partir de este punto. Entonces yo tengo 6 metros en X y tengo 4 metros en Y, en Z, perdón. Aquí tengo Z, aquí tengo X y Y sería la componente vertical. Entonces tengo 6 metros y 4 metros. Aquí parece 1, pero es 4. Bueno, aquí tengo también lo que es la viga, ¿verdad? Que se refleja aquí también en el detalle. Bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, entonces, lo primero ¿cómo se llama? O los primeros pasos, los vamos a detallar. Fíjense que yo lo que tengo que hacer es calcular el peso total de la estructura. Repito, aquí tenemos un ejemplo bien básico. Vamos a hacer otro ejemplo con un edificio de una determinada cantidad de niveles para que veamos el cálculo del peso para cada nivel o los criterios para considerar esos diferentes niveles. Aquí solo tenemos un nivel, entonces va a ser algo bien sencillo. Lo que vamos a hacer, básicamente, por ejemplo, para el caso del peso total, cuando estamos hablando de la losa, cuando está hablando ahí, cuando dice placa, se refiere básicamente a lo que es la losa. Entonces tenemos la losa maciza, se calcula a partir de lo siguiente. Fíjense que lo que estoy haciendo yo ahí, ustedes pueden revisar esto cuando tengan más tiempo. Yo, con el propósito de avanzar, he anotado los cálculos. Les voy a ir explicando cómo los obtuve para que ustedes puedan estudiar. Deberían de tener un cuaderno y estar anotando, ¿verdad? Igual, yo les voy a pasar todo esto a ustedes en su momento en el campus. Entonces, les decía, para el cálculo de la losa, yo tengo que de eje a eje, tengo 6 y tengo 4. Entonces, para poder calcular realmente la losa, si ustedes se fijan, la losa comienza aquí. No comienza en el eje. El eje es una línea que voy a generar ahorita. La podemos hacer de color verde para diferenciarla. Este es el eje. ¿Ok? Entonces, yo tengo que calcular la losa a partir de esta línea. Hay que tener mucho cuidado con el peso porque no puedo repetir este pedacito que si considero la área de la losa a partir del eje neutro, este pedazo está sumándose 2 veces porque lo voy a considerar en la viga. Entonces lo que hago es, a estos 6 metros, le resto 15 de un lado, 15 del otro, que es el ancho de la viga, y eso entonces me da lo que yo veo aquí. Fíjense que a 6 le estoy restando 30. A 4 le estoy restando 30, porque de igual manera yo tengo 15 de este lado, 15 de este lado. Entonces esto me da un área.
pero yo a eso le tengo que restar, perdón, yo a eso le tengo que restar el boquete que tengo aquí, de 1 por 1,50, que es esto que tengo acá. Entonces, bueno, no sé si en alguna otra clase les han enseñado a calcular, yo me imagino que vienen de diferentes maestros en análisis estructural. Normalmente el cálculo de cargas me refiero a que cuando tenemos el peso de la carga, o sea, el valor de la carga que corresponde a un elemento estructural, lo calculamos normalmente en análisis estructural, ahí es donde empezamos a hacer ese tipo de análisis. Entonces no sé si ustedes ya lo han hecho antes. Para el peso, lo que hago es que calculo el área, como lo hice antes, multiplico por el espesor, eso me da un volumen. Y luego lo multiplico por el peso específico y eso me da el peso en kilogramos. Entonces, ustedes pueden ir haciendo estos cálculos. Por otro lado, las vigas. Entonces, ¿qué hice en las vigas? En las vigas, de igual manera, yo estoy considerando la longitud de la viga de este, por ejemplo, tengo ejes, ¿verdad? Este es el eje 1, el eje 2, A y B. Yo lo estoy trabajando en ese orden. Estoy trabajando, ¿cómo se llama? Las vigas en teoría pues tendrían diferentes longitudes debido a lo que les explicaba. O sea, la disposición de la columna me condiciona a mí la longitud de la viga. Entonces tengo aquí que esta longitud es una, esta longitud es otra, porque solo estoy considerando la longitud de la viga. Recuerden que esto que está hechurado es la columna. Esto que está aquí es la longitud de la viga y de igual manera con el resto. Entonces, yo voy restando a la distancia entre ejes este pedacito, el resto de este pedacito de la columna y este pedacito de la columna. Entonces, de esa manera voy obteniendo todos los largos. Entonces, voy a tener, como tengo 4 vigas, tengo 4 datos de longitud, las estoy sumando, la multiplico por el área de la sección transversal, que es punto 30 por punto 45, que lo estábamos viendo aquí. ¿Ok? Y eso lo multiplico nuevamente por el peso específico del concreto. Columnas. De igual manera, lo que hago es que básicamente yo sé que todos los niveles tienen 3 metros. Entonces, bastaría con tener 4 columnas, ¿verdad? Sería 4 por 3 y multiplicaría entonces el área de cada una. O calcularía el área de cada una. Entonces, fíjense que hice acá. Calculé el área de todas las columnas. Tengo una de 30 por 40, otra de 40, bueno, de 30 por 40 nuevamente. Tengo una de 30 por 45, tengo otra de 30 por 40. Si ustedes se fijan, es lo que yo tengo aquí. No le puse aquí el orden, solamente lo estoy calculando de acuerdo a la imagen. Esta es la longitud por, aquí como son 4, voy a hacer una aclaración. Yo les decía aquí primero eh, que era 3 por 4, pero pensaba en las columnas cuando son iguales. Pero en este caso, como son distintas los tamaños, claro, aquí tengo 3 iguales, podría haber agrupado, pero lo hice separado. Entonces lo que hice aquí adelante fue poner el área de cada una. La sumé, la multipliqué, ¿cómo se llama? Aquí por 3, que es la longitud o la altura, ¿verdad? Por 2.400. Entonces, básicamente, lo que tengo es un volumen aquí y el peso específico, como hemos venido viendo. Entonces, ya tengo yo acá lo que es el peso de todos los elementos. Entonces, yo tengo que sumar todo esto. Entonces, esto sería mi peso total para el análisis sísmico. Aquí, yo solamente en el análisis, voy a también aclarar esto. En el análisis que yo estoy haciendo, solo estoy considerando el peso propio. No estoy considerando un peso adicional, como por ejemplo alguna instalación o alguna cerámica o acabado que tenga en la superficie. Si yo tuviera eso en el problema, lo tendría que sumar en el peso total. Siempre y cuando sea carga muerta, lo tengo que considerar. Si tienen dudas, me detienen por favor y me preguntan. Bueno, entonces, los parámetros sísmicos los vamos a ver a continuación.
Fíjense que los primeros parámetros sísmicos que yo necesito calcular es el periodo. Lo vamos a ver en el código. Lo podemos abrir en el código. Vamos a calcular el periodo. Luego vamos a extraer el valor del factor S. Luego vamos a calcular C. Y luego, de último, vamos a calcular el cortante basal. Entonces, voy a irme al código. Lo voy a abrir desde acá. Como les digo, si lo pueden anotar. Permítanme, voy a abrirlo. Voy a abrir el código desde acá para que lo podamos comentar. Permítanme. Bueno, esto que voy a compartir, hicimos algún comentario en la parte teórica que estuvimos viendo. Bueno, entonces estoy en el capítulo 1 del Código Hondureño de Construcción. En el diseño sísmico voy a ampliar esto. Entonces, bueno, tenemos aquí algunos conceptos que están aquí en las definiciones. Ustedes ya tienen bastante, ¿cómo se llama? Bueno, quiero pensar que lo tienen bastante claro, porque los he ido comentándoles cada definición de estas. Entonces, creo que si tuvieran alguna duda, pues me la pueden hacer, no hay problema, me pueden preguntar, pero creo que hemos comentado ampliamente todas estas definiciones. La idea de ver la teoría era esa, precisamente, que cuando yo les hablara de un marco rígido, pues me entendieran, cuando les hablara de un diafragma, me entendieran, y así sucesivamente. Bueno, voy a lo que estamos. Entonces, fíjense que para efectos del cálculo, yo voy a calcular el factor de zona sísmica. Pueden anotar, es lo mejor. En la tabla 1341 van a encontrar el factor de zona sísmica. Esta tabla, la verdad que me parece que esta es hay una tabla hay una tabla que sustituye es que había una antigua. La tabla antigua, si no saben ustedes, había una tabla donde este factor 3, 3A y 3B era uno solo. Entonces, aquí está 3A, 3B. Antes solo era 3. Entonces, esta tabla sustituyó a una que tenían anteriormente. Entonces, yo creo que esta es la correcta. Bueno. Entonces, decíamos que San Pedro Sula. Entonces, si se fijan ustedes, San Pedro Sula es como por acá. Fíjense, pasa por la curva punto 3, cercano. No voy a ponerme interpolar, estoy haciendo un ejemplo nada más. Voy a considerar aquí 3.30, quiero decir. Entonces voy a considerar como Z igual a punto 30, ¿verdad? Sería lo primero, eso lo encuentran en la tabla 134. Luego, vamos a lo que es la geología del sitio en el 1343. Fíjense que yo estoy considerando aquí el tipo de suelo va de bueno, va en escala de bueno a malo. Los suelos rocosos son mejores que los suelos blandos en cuanto a resistencia, ¿verdad? En cuanto a resistencia. Bueno, fíjense que dice aquí en el S4 un perfil de suelo que contiene más de 12 metros de arcilla blando, que es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Eh, Caracterizado por una velocidad de onda cortante menor a 150 metros sobre segundo. Entonces yo voy a trabajar con un S igual a 2, ¿ok? Con un S igual a 2. Bueno, ya tenemos entonces el segundo parámetro en 1343. Voy a lo siguiente, ocupación. Entonces me voy a la tabla, al factor de ocupación de importancia. Me voy a la tabla 1343 y aquí tengo 5 columnas. En la tercera columna voy a ver el factor de importancia sísmica. Voy a considerar esta tercera columna y yo recuerdo que en algún momento también cuando miramos algunos aspectos de las cargas de viento estábamos viendo esta misma tabla. Entonces en esta tabla van a ver, en la primera columna van a ver la ocupación
Y para ocupación tenemos el nivel de importancia, yo les decía en algún momento, de que dependía de la intención es que en alguna emergencia las estructuras esenciales permanezcan de pie, ¿verdad? Íntegras para que puedan ser utilizadas, como por ejemplo hospitales, estábamos hablando de estaciones de policía, algún contenedor ¿cómo se? Un recipiente o contenedor de productos químicos. Ese tipo de estructuras son estructuras importantes, ¿verdad? Importantes. Por ejemplo, ya lo que no está clasificado en estructuras esenciales, no las vamos a ver todas, solamente les comento. En lo que no está en estructuras esenciales, en estructuras peligrosas y en estructuras de ocupación especial, fíjense que las estructuras peligrosas y las estructuras esenciales tienen el mismo factor. Y tenemos que las estructuras de ocupación especial y las estructuras ordinarias tendrían un factor de 1. Aquí arriba teníamos 1.25 y aquí tenemos 1 en los dos últimos. Entonces, vamos a clasificar el edificio que estamos trabajando como un edificio ordinario. Entonces, vamos a utilizar un factor de importancia igual a 1. Bueno, ya tendríamos entonces ese parámetro. 1, 3, 4, 3. Continuemos. No vamos a ver esto de la irregularidad. Vamos a ver aquí. Sistemas estructurales. 1, 3, 4, 3. Entonces, si se fijan, nosotros lo que tenemos es un sistema de marcos de edificios. Y tenemos aquí también un sistema de marcos rígidos y tenemos un sistema de muros de carga. Definitivamente, muros de carga no tenemos ahí. Entonces, descartamos este sistema estructural. No podemos considerarlo porque no se trata de... Este no es nuestro problema en este momento. Entonces, podemos estar entre sistemas de marcos de edificio y sistemas de marcos rígidos. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí uno dice marcos arrastrados, no tenemos arrastramiento, no tenemos paredes livianas con marcos y paneles, no tenemos, no tenemos muros cortantes, marcos arrastrados comunes, no tenemos eso, o sea que descartamos este sistema de marcos de edificio y vamos a ver aquí donde encontramos el RW, que es el factor que vamos a averiguar aquí, que es el coeficiente RW para sistemas civil. Bueno, entonces, este coeficiente podemos encontrarlo aquí. Fíjense, tenemos marcos rígidos especiales, MRE, de acero y concreto. No porque nosotros utilizamos marcos rígidos especiales cuando estamos en una zona sísmica muy alta. Entonces, la palabra especiales depende del nivel de detallamiento en el acero que vayamos a hacer. O sea que la condición de especial se la da cómo lo detallamos. O sea, cómo podemos disponer el acero en los nudos y en las columnas y en las vigas, los porcentajes de acero, eso tiene que ver aquí. Normalmente, Honduras no tiene una sismicidad muy grande y normalmente muchas estructuras se diseñan con marcos semirrígidos de concreto, que es el caso nuestro. Si se fijan, el factor para este caso es de 8. ¿Ok? Entonces, cuando la estructura, vamos a considerar un marco semirrígido de concreto. Cuando las estructuras no son tan importantes, son estructuras livianas, ¿verdad? Podemos entonces también considerar un marco rígido común, que es la estructura más sencilla. ¿Ok? Entonces, en nivel de importancia, ante el sismo tenemos marcos especiales, marcos de concreto, semirrígidos y marcos rígidos comunes. Tenemos 3 tipos. El marco rígido especial tiende a tener mejor respuesta estructural. El marco semirrígido tiene una respuesta intermedia y el marco rígido común tiene una poca o ninguna, ¿cómo se llama? Buena respuesta ante el sismo. Bueno, entonces ya tenemos ahí el factor RW, que es el factor que corresponde al sistema estructural. Estábamos en la tabla 1, 3, 4, 6. No sé si van anotando todo eso. Me imagino que sí. Lo voy a preguntar.
Bueno, vamos bajando. No voy a ver otra cosa, solamente quiero llegar a lo que es el cálculo del periodo. Fíjense aquí, dice, procedimiento estático para determinar la fuerza sísmica, que es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces anoten, en el artículo 1352, ahí comenzamos, y en el artículo 13521 vamos a ver lo que es el cortante de diseño en la base, cortante basal. Entonces el cortante basal va a estar dado por el coeficiente sísmico, el factor de importancia y C. Ya vamos a ver C más adelante. RW, que lo acabamos de ver, que es el factor coeficiente por sistema estructural, y tenemos el peso de la estructura que está aquí, que lo calculamos al principio. Fíjense que voy a hacer una aclaración. Les voy a hacer una aclaración. Recuerdo que cuando estábamos viendo esto en las cargas sísmicas, y yo les comentaba el factor C, yo les decía que el factor C busca relacionar, les decía, me acuerdo, el periodo del suelo con el periodo de la estructura. Entonces, este factor es de 1.25. Yo les había dicho 1.5. Es que yo estuve viendo, ¿cómo se llama? Una normativa y me confundí. Entonces, quiero, por favor, que corrijan eso. Recuerdo que les había dicho que es 1.5, pero es 1.25 según el Código Hondureño de Construcción, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces, C se calcula con esta expresión 1.25 por el coeficiente de suelo sobre el periodo elevado a la 2/3. Pero dice el código que C no necesita exceder 2.75. Entonces, si C nos da mayor que 2.75, tomamos, si nos da mayor, lo tomamos 2.75 como valor máximo. Y este valor puede utilizarse para cualquier estructura sin consideración del tipo de suelo o periodo de la estructura. ¿Ok? Ya aquí podemos tomarlo sin consideraciones antes mencionadas. Fíjense bien, dice aquí, el valor mínimo de C sobre RW deberá ser 0.075, excepto para las disposiciones donde las fuerzas prescritas por estas normas son aumentadas por este factor. Este comentario, solamente les quiero pues hacer la referencia de que esto es cuando tenemos cierta irregularidad, que es necesario amplificar unas fuerzas por este factor. Bueno, voy a dejar hasta ahí mi comentario. Periodo de las estructuras. El periodo de la estructura que vamos a utilizar en esta ecuación 1352 y que nos va a servir para calcular el cortante basal en 1351, vamos a tener dos métodos. Entonces, tenemos el método A y el método B. Entonces, fíjense que dice para el método A, para todos los edificios, el valor del periodo puede aproximarse de la ecuación siguiente. C sub T, que es un valor que depende del sistema estructural o del material que esté hecho. Básicamente tiene que ver del sistema estructural y del material. Y esto multiplicado por la altura del edificio elevado a la 3/4. Esta es la ecuación 1353. Entonces, fíjense que C sub T puede ser 0.0853 para marcos rígidos de acero, que no es nuestro caso. C sub T puede ser 0.0731 para marcos rígidos de concreto, que este es nuestro caso. Reforzado, fíjense bien, lo voy a marcar aquí. Y marcos arrastrados excéntricamente. Para el resto, vamos a utilizar 0.0488. Entonces, nosotros vamos a usar este 0.0731. Entonces vamos a utilizarlo para calcular el periodo. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, esto no lo vamos a saltar. Y bueno, voy a dejar hasta aquí el comentario. Voy a irme otra vez a los cálculos. Y luego vamos a volver al código. No sé si tienen preguntas. No, todo bien, jefe. Sí. Bueno, entonces ya estamos aquí en el código. No sé si pueden ver mi pantalla. Entonces ya miramos los parámetros sísmicos, ¿verdad? Yo aquí al principio los tenía. Al principio aquí los tenía como datos. Entonces fíjense que el periodo con el factor C sub T es 0.0731. La ecuación la acabamos de ver.
Entonces va a ser C sub T por la altura a la 3/4. Entonces sustituyendo me da que el periodo es 0.167 segundos es aquí. Bueno, el código, ya vamos a ver esta parte, la vamos a dejar al final para calcular la fuerza sísmica. Fíjense, entonces me voy a saltar a calcular el valor de C. Entonces C, según el código, me voy a acercar aquí. Según el código, C es 1.25 por el coeficiente de suelo sobre el periodo a la 2/3. Si hacen este cálculo, resulta que es mayor que 2.75. Entonces, si es mayor, yo voy a tomar 2.75. Entonces, aquí concluyo que C es igual a 2.75. Entonces, ya yo puedo calcular el cortante en la base. Recuerden que de la fórmula que teníamos, este era el coeficiente Z, este es el coeficiente de importancia, este es el C que acabamos de calcular y este es RW. ¿Y este qué era? El peso. Entonces nosotros, bueno, el peso ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Que es este dato, que es el que usamos acá. Entonces, si calculan ustedes ahí esta ecuación, van a tener que el peso da 1707.94. Ok, pero ese es el cortante en la base. O sea que si yo me voy a la figura, entonces yo, si dibujo en una dirección, el cortante es este, el cortante en la base. Pero el código me pide que distribuya ese cortante en los pisos, ¿ok? Porque recuerden que en el sismo las masas, los entrepisos son un diafragma rígido y que esas masas al ser el suelo excitado, las masas se aceleran. Entonces son fuerzas inerciales. Entonces esas masas, esa fuerza que adquieren las masas es proporcional a su peso. Entonces yo necesito distribuir ese cortante en la base en cada nivel. Pero para una estructura tan sencilla como esta, yo solamente tengo un piso. Pero quiero que miremos qué hace el código en ese caso. Entonces voy a volver al código. Y fíjense qué dice acá. Fíjense, dice distribución vertical. Miremos qué artículo es. Distribución vertical de la fuerza cortante en la base. La fuerza cortante B, que acabamos de calcular, en ausencia de un procedimiento más riguroso, deberá distribuirse sobre la altura de la estructura con las ecuaciones que vemos acá. Entonces, el cortante en la base va a ser igual a Ft, que vamos a ver quién es, por este factor. Por este factor. ¿Ok? Entonces, fíjense que la fuerza concentrada en la parte superior de la estructura, Ft, la cual es adicional a Fn, que es esta, deberá determinarse en la siguiente ecuación. Entonces dice el código que Ft, que es una fuerza constante, si se fijan, es una fuerza constante en cada nivel, va a ser igual a 0.07 por el periodo por el cortante. Pero fíjense que me hace aquí una aclaración. Dice, el valor de T con el propósito de calcular Ft, o sea, de la ecuación 1357 que acabamos de ver, puede ser el periodo que corresponde al cortante de diseño de la base determinado por la ecuación 1351. O sea que este T puede ser el periodo que calculamos antes. El valor de Ft no necesita exceder 0.25b o 0.25 veces la base. Y puede considerarse igual a 0 cuando el periodo T es menor o igual a 0.7 segundos. No sé si me pueden decir cuánto vale el periodo en la estructura que estamos analizando, a ver si lo tienen ahí o se dieron, no sé.
¿Cuánto es el periodo que tenemos? ¿Quién sabe? ¿Cuánto es el periodo? ¿Nadie sabe? Ok, bueno. Entonces, FT no debería exceder entonces 25 veces el cortante y 0.25 veces el cortante y puede considerarse cero cuando el periodo T es menor a 0.7 segundos. La parte restante del cortante en la base B deberá distribuirse. Correcto, Scarlett. 0.16, muy bien, 0.167. Dice aquí, la parte restante del cortante en la base B deberá distribuirse sobre la altura de la estructura, incluyendo el nivel N, de acuerdo con la siguiente ecuación. Entonces, el cortante en la base va a tener que considerarse entonces la sumatoria de las fuerzas y FT. Pero en el caso nuestro, FT es igual a cero porque eh, el periodo que nosotros calculamos, para los que no lo han, para los que no lo tienen en mente ahí, el periodo nuestro es 0.167 segundos. Ese es el que acabamos de calcular. Bueno, entonces, fíjense que dos cosas. Como lo que yo quiero es distribuir la fuerza en cada piso, primero, ¿verdad? Entonces, fíjense que la distribución de las fuerzas lo voy a hacer con este Fx. Esta es la fuerza por nivel. Entonces, yo lo que tengo que hacer, ahorita no lo vamos a entender muy bien porque como yo tengo solamente un nivel, como yo en este caso tengo solo un nivel, prácticamente tengo un nivel y Ft es igual a cero, entonces Fx va a tomar el valor del cortante. Pero es porque solamente tengo un nivel. Cuando yo tengo varios niveles a partir de 2, de 3, de 4, Fx va teniendo diferentes valores. Entonces les voy a explicar, sé que ahorita no se va a entender mucho o puede ser que se entienda en cierto grado, pero lo van a ver con más claridad más adelante. Fíjense que Fx, que es la fuerza en cada piso, va a ser igual a la sumatoria del producto de cada peso de cada nivel por la altura de cada nivel. Esta es la sumatoria total por la altura y el peso del nivel en consideración. O sea que si yo quiero el nivel 2, por ejemplo, voy a tomar el peso del nivel 2 y la altura del nivel 2 y este va a ser mi factor WXHX. Lo voy a dividir entre el producto de las alturas por los pesos de cada nivel, esa suma, y luego lo voy a multiplicar por el cortante basal que calculé antes, menos FT. Si yo sé que FT es igual a 0 y que para este caso, este es igual a 1 y este es igual a 1, porque este es el peso total del piso único que tengo y el único piso que tengo es este, ¿ok? En consideración, entonces esto se me hace 1 por tener un nivel. Como les digo, cuando tengamos nosotros ya más de un nivel, vamos a ir viendo cómo trabaja la ecuación. Entonces, al final vamos a darnos cuenta que la fuerza en este nivel único que tenemos va a ser igual al cortante en la base. ¿Ok? Va a ser igual entonces al cortante en la base. Bueno, fíjense entonces que ya con eso claro, me voy otra vez aquí. Entonces yo tengo el cortante en la base, por lo antes explicado, la fuerza horizontal en el nivel a 3 metros, no sé si lo logran ver, va a ser igual al cortante en la base que calculé en el paso anterior. ¿Ok? Por el hecho de tener un nivel. Cuando hagamos el próximo ejemplo nos vamos a dar cuenta cómo es que se distribuye con más claridad
la fuerza en cada nivel. Entonces, como les digo, ustedes necesitan verificar FT, que nos va a servir para el cálculo acá. FT se calcula a partir del periodo y del cortante en la base. ¿Ok? FT puede ser 0 si el periodo ¿cómo se llama? Si el periodo es menor que 0.7, lo consideramos como 0. Si es mayor que 0.7, entonces FT va a tomar este valor. ¿Ok? Ingeniero, no está compartiendo pantalla. Perdón. Suponía que lo había compartido. Bueno, les decía, FT va a ser 0 si es menor, el periodo calculado es menor que 0.7, y si es mayor, FT lo calculamos con con esta ecuación, donde T es el periodo y B es el cortante basal. Bueno, la distribución de la fuerza en cada nivel lo vamos a hacer con esta ecuación. Como les expliqué, en este caso, este valor, este término es idéntico a este término por tener un solo nivel, y entonces eso me da 1. Quedándome nada más entonces el cortante basal que calculé en el paso anterior, y a ese cortante le tengo que restar FT, pero como FT es 0, por lo que mencioné del periodo, entonces Fx me queda igual al cortante basal que había calculado en el paso anterior, que es este. Bueno, no sé si hasta aquí tienen preguntas. Si no tienen preguntas, voy a continuar. Porque el problema sí es relativamente largo. No sé qué hora es. 3:47 tengo yo. 3:47. Bueno, voy a introducir esto de la... Fíjense bien, para el cálculo de la fuerza sísmica nosotros necesitamos tener claro el centro de rigidez y el centro de masa. ¿Ok? Esas definiciones las habíamos visto con anterioridad. El centro de masa, al hablar de centro de masa, hablamos de ese punto donde la masa en teoría se concentra. ¿Ok? Que para términos, ¿cómo se llama? En términos generales, podemos decir lo que ese centro de masa es el centro de gravedad. ¿Ok? Entonces nosotros, para calcular el centro de gravedad o el centro de masa, necesitamos hacer un análisis así como el que hacíamos cuando calculábamos el centroide en estática. Entonces nosotros, para lo que es el cálculo permítanme, para calcular, luego lo vamos a ver con más detalle. Para calcular el centroide, ustedes recuerdan que hacían una tabla, y en una tabla, aquí lo vamos a hacer en base a la masa. El centro de gravedad lo hacíamos en base al área. ¿Ok? Entonces, es muy similar, los conceptos son los mismos, las deducciones de la fórmula son idénticas. Solo les hago la analogía porque ustedes se acordarán de estática. Entonces, yo lo que hago en la tabla es lo siguiente, fíjense. Yo tengo la descripción, entonces a cada elemento le pongo un nombre. Viga del eje A, viga del eje B, viga 1, viga 2. O sea, viga del eje 1, viga del eje 2, la losa y el hueco. Porque recuerden que este hueco tengo que restarlo del sólido que corresponde al entrepiso. Esto que estoy haciendo yo aquí es con respecto al entrepiso. ¿Ok? Porque recuerden que, como les había dicho yo, para poder calcular las excentricidades necesito calcular el centro de gravedad y el centro de rigidez. Vamos primero entonces con el centro de gravedad. Yo aquí en A, yo a le dije, bueno, A va a ser la longitud de cada miembro. B, en este caso, en el caso de las vigas, ¿verdad? En el caso de las vigas voy a hablar particularmente. A corresponde a la longitud, B corresponde al ancho y H corresponde a la altura. ¿Ok? Entonces, si ustedes multiplican estos tres términos, largo, ancho y alto, van y lo multiplican por
el peso específico del concreto, se van a dar cuenta que, bueno, al final les va a dar 2081.7. ¿Ok? Entonces, así lo van a hacer con cada uno. Van a calcular su volumen y lo van a multiplicar por el peso específico, que es esto que tienen ustedes aquí. Para la losa igual. La losa es una placa, entonces ustedes tienen 5.7, 3.7. Igual, solo van a considerar, en el caso de la losa, van a considerar, en el caso de la losa, ustedes tienen que tener cuidado de no repetir los volúmenes, porque la losa está definida por esta arista. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que considerar, esta arista. Entonces, en el caso de la losa, les decía, tienen 5.7, 3.7 y 0.15, que es el espesor. ¿Ok? 0.15. Vamos a hacer el ajuste aquí. Este es 0.15. Yo voy a hacer la corrección. Bueno, 0.15 tengo acá. Sí, es que aquí lo había dejado con 12. Pero bueno, es 0.15 entonces. Entonces el espesor acá, ¿verdad? Para la losa. Entonces, de igual manera, multiplico por el peso específico y voy a tener el peso total. El agujero es de 1 por 1.5 por el espesor. Me va a dar, multiplicado por el peso específico, me va a dar 540. Ya tengo los pesos, los voy a sumar. ¿Ok? Ya para ir cerrando, la coordenada X y la coordenada Y corresponden a lo siguiente. Fíjense bien, las coordenadas X son las distancias desde la referencia. Mi referencia es este punto. Este es mi 0, 0, por decir algo. Esta es mi coordenada 0, 0. Entonces yo voy a ir midiendo para cada elemento, por ejemplo, para A. Hola. Ingeniero, disculpe, es que no sé si qué está cumpliendo porque ahorita está en el código. No le creo. Me aparecía compartiendo la pantalla de la pizarra. No sé si lo están viendo. Hola. Ahora sí, ¿Ven la pizarra? sí, Qué ahora raro sí. porque me decía que estaba compartiendo la pizarra. Hoy va a tocar volver atrás. No sé si nos da el tiempo. Déjenme ver. Bueno, les comparto la pizarra. ¿Me confirman, por favor? Sí, ingeniero. Ok. Nuevamente, explico lo del centroide. Recuerden que cuando deducimos la fórmula centroide, básicamente la deducción del centroide con respecto al peso lo podemos hacer con respecto al área. Si ustedes miran un libro de estática, ustedes lo podrán recordar. Yo voy a calcular el centro de masa, ¿ok? Que es el punto donde la masa se concentra, que me va a servir, decía, para la distribución, para el cálculo de excentricidades. Entonces yo, para cada elemento A, B, viga 1, viga 2, viga A, viga B, viga 1, viga 2, así con la losa y con el hueco, voy a calcular lo que es su volumen. Entonces para las vigas les decía que esta es la longitud, este es el ancho y esta es la altura. Este volumen que yo calculo de multiplicar estos tres términos, o sea, yo lo que multiplico es este término con este con este, luego lo multiplico por 2400 y eso me da a mí el peso del elemento. Entonces ese peso yo lo concentro acá. De igual manera, así hasta llegar a la losa. La losa entonces sería el largo del ancho por el espesor. Les decía que yo ya tenía 0.12, aquí voy a corregir, es 0.15, multiplico por el peso específico y obtengo este valor que tengo acá. Bueno, al tener todo, el hueco recuerden que tienen que restarlo por ese signo negativo, lo sumo. Entonces, lo importante aquí, lo que tienen que tener cuidado es esto. Y ya para ir cerrando, fíjense que con respecto a lo anterior,
Ustedes ya tienen por... Voy a centrarme en este elemento. En este elemento, en la viga A. Ahí me voy a concentrar, aquí. Yo tengo mi peso de esta viga. Entonces yo tengo que sacar, este es mi origen, esta coordenada donde está el eje X, Z, es mi origen. Este es mi 0, 0, por decirlo así. Entonces yo voy a tener que calcular las coordenadas desde el centro de este elemento hasta el origen en el sentido X. Y de igual manera, en el sentido Z, voy a calcular la distancia desde la referencia hasta el centroide de la figura en el sentido Y. Entonces voy a tener básicamente, voy a ver si puedo usar este lápiz, la coordenada X y la coordenada Y para cada caso. Mañana lo vamos a ver con un poco más de detalle. Hoy solamente para no quedarnos así, lo estoy mencionando. Entonces, esa coordenada corresponde para cada caso. En este caso tengo, lo veremos mañana, tengo 2.988 y tengo 4 en este caso. De igual manera, para cada elemento. Entonces, luego lo que tengo que hacer es el producto peso por la coordenada X, peso por la coordenada Z. Voy a tener este producto acá. Voy a sumar los productos. Lo voy a tener aquí. Sumado. Y para la coordenada, yo tengo las coordenadas designadas con esta letra. Los tengo como X, CG. Y tengo Z, CG. Entonces, para X, CG, voy a tomar la sumatoria de los pesos por las distancias, la coloco acá, igual que en estática, y la divido entre la sumatoria de los pesos. Eso me da una coordenada de 291 y de igual manera lo considero para lo que es la coordenada Z. Dándome una coordenada Z es aquí. Z, CG, igual a 2.06 metros. Bueno, vamos a hacer una comparativa con el programa, lo vamos a hacer hasta mañana, ya no tenemos tiempo. No sé si tienen preguntas. No, ingeniero, de mi parte no. Ok. Bueno, veo que no tienen preguntas, entonces nos estaríamos viendo el día de mañana.